gente ahí, 3, 4, 5, no veo de acá. Yo no veo. Antes de ir a estudiar abogacía, Martina, tenés que ir al oculista. Ay, pero la bien, lo veo borroso. ¿No? ¿Vos de acá? Vos no ves nada, no sé por qué veo mal ahora. Acá donde dice ángulo, ¿ven? ¿Dónde? Mirá, Ronconi. Puso la alarma a las 8, Ronconi. Bueno, vamos a empezar a trabajar. Antes que venga más gente, porque si no después se pierde. ¿Todos sabemos lo que es un ángulo? Muy bien. Todos sabemos que un ángulo puede tener diferentes medidas y que a su vez puede tener, ¿qué? Un lado inicial, un lado terminal y puede tener un sentido. Puede ser positivo o puede ser negativo. Hasta ahí, ningún problema. Después sabemos que pueden tener, a la medida que nosotros siempre trabajamos, viste que no ves, a la medida que nosotros siempre trabajamos, de grados sexagesimales, le agregamos ahora un sistema circular, que lo que hacía era, así a grandes rasgos, transformar un ángulo en grados en un número real. ¿Para qué? Para que nosotros podamos dibujar las funciones trigonométricas en un sistema de ejes cartesianos. Acá está toda la equivalencia. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos los otros días que habíamos usado un factor de conversión donde para pasar de grados a radianes, el ángulo que nos van a dar a nosotros lo multiplicamos por pi sobre 180 y ahí lo pasábamos a la expresión en función de pi. Esa es la expresión más común que vamos a usar nosotros. Si queremos saber qué número real es, multiplicamos 1/3 por 3,14. ¿Está bien? Y si queremos saber qué grado tiene, hacemos 1/3 por 180. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna pregunta al equipo del Zoom? Hola, don Ronconi, buen día, ¿cómo anda? Todo bien, bacán. Me alegro, me alegro. Perfecto. Aparte es viernes ya. ¿Alguna pregunta hasta acá? Muy bien, podemos seguir. Ahí estamos pasando un factor de conversión de sexagesimal a circular. Después teníamos uno que habíamos visto al revés, de circular a sexagesimal, donde era lo mismo, pero invertíamos la fracción por la cual multiplicábamos. Listo. Ustedes lo que tienen que tener a partir de ahora presente es que yo no voy a poder dibujar en los sistemas de ejes cartesianos un ángulo que diga 60 grados. Sí o sí lo voy a tener que expresar como 1/3 de pi o como su número decimal, que va a tener que ver con un número real. Acuérdense de esto porque nosotros lo primero que tenemos que ver ahora, o que vamos a empezar a ver, es los gráficos. No se me mareen con esto. Muy bien, hasta acá no tendríamos que tener conflicto, fue un repaso rápido de lo que vimos los otros días, y ahora sí empezamos a ver algo que lo vamos a explicar desde cero. Todos los ángulos con los cuales nosotros trabajemos, todos los ángulos, van a estar definidos en una circunferencia, que se llama circunferencia unitaria. ¿Por qué? Porque sí o sí es de radio 1. Esto que se dice que es de radio 1 tiene que ser como una base para que todo lo que se explique después sea verdad. Porque si nosotros ponemos cualquier valor de radio, todo lo que después viene no sirve. Entonces, primera condición para dibujar los ángulos, ubicarlos en una circunferencia de radio 1, donde los ángulos van a girar en sentido contrario a las agujas del reloj, y eso me dice que van a empezar a partir del eje positivo de las X, ven ahí está esa flechita, indicando cuál va a ser el sentido de giro positivo, por lo tanto este va a ser mi primer cuadrante, esto va a ser el segundo, el tercero y el cuarto. ¿Siempre el positivo para el lado? ¿Cómo? ¿Siempre el positivo para ese lado? Siempre el positivo. Acuérdense que la definición de ángulo positivo es cuando gira en sentido contrario a las agujas del reloj. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está? Puede haber ángulos negativos, ¿está bien? Pero nosotros vamos a comenzar para ser positivos con ángulos que giren en este sentido. Para no... Ahí volvió de vuelta. Bueno, ahora seguimos. Hubo un atentado acá al Zoom desde... Me acuerdo cuando empecé a usar Zoom, me decían, no lo uses, mirá que te van a invadir y te van a hackear la computadora y entran personas que no conocés. Ahora ya... Sí, pero entran si vos los aceptás, salvo que tengan tu clave. No. Hay gente que le han hackeado Instagram por estar en Zoom, digamos. ¿Ah, sí? Mirá. ¿Qué tal? Por eso no se conecta a la computadora.
Qué bolazo ese. Ese es un bolazo, Martina. No me mientas, venía. Bueno, ese ángulo que está ahí, que yo dibujé, primer cuadrante, ¿cuál sería la amplitud de ese ángulo? ¿Hola? Se cortó la comunicación. ¿Cuál sería la amplitud de ese ángulo? Cuyo lado terminal es el rojo y que está en nuestro primer cuadrante. No digo la medida, sino dónde lo puedo ver. Desde que nació hasta ahí. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Qué pasa si yo encuentro un ángulo verde que hace este movimiento? Sale desde acá, dio una vuelta y cayó otra vez ahí. ¿Cómo se llamaban esos ángulos? No. Empieza con co, pero no era así. Coterminales. Muy bien. ¿Y qué característica tenían los ángulos coterminales? Que comienzan en el mismo lugar, o sea, tienen el mismo lado inicial, y terminan con el mismo valor. ¿Qué quiero decirles con esto? No tienen la misma amplitud, pero sí tienen los mismos valores de ángulos, o sea, son equivalentes en todas sus funciones trigonométricas. Van a ver que eso es importante porque a partir de ahora nosotros vamos a empezar en la próxima diapositiva a trabajar con ángulos que estén metidos adentro de esa circunferencia. Sí, pero no, nosotros no lo vamos a usar el compás. O sea, si lo quieren traer para divertirse, pero no. Por eso no hace falta, no se preocupen por el compás porque aparte va a venir todo impreso y ya está. Va a venir todo en diapositiva. Bueno, ¿estamos de acuerdo hasta acá? Entonces, lo nuevo que nosotros vamos a ver, y acá voy a volver un pasito atrás, ¿se acuerdan que ustedes vieron en tercer año la trigonometría a partir de un triángulo rectángulo? ¿Se acuerdan de eso? Y decían, esta era la hipotenusa, este era un cateto, este era el otro, y a esto le decían seno, cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno, cateto adyacente, todas esas cuestiones, y decían, si yo tengo un árbol y la sombra de ese árbol proyecta con el rayo de sol, estos eran los problemas típicos que tienen que haber hecho por allá en tercero. ¿Cuál es el alto del árbol si nosotros no podemos medirlo? Entonces acá armaban un triángulo rectángulo y hacían todo ese jueguito. Nosotros tenemos que hacer aparecer este triángulo rectángulo dentro de esta circunferencia trigonométrica. Sí. ¿Puedes decirme cómo era para el adyacente, cuál era, si era coseno, seno para la otra? Sí, señor. Recordemos esas formulitas. Muy bien, ¿eh? Esas son las preguntas que uno parece que las sabe, pero cuando va a hacerlas así, ¿cómo era? A ver. Sí o sí tiene que ser un triángulo rectángulo. Un lado que se llama cateto, otro lado que se llama cateto, pero no sé cuál es adyacente y cuál es opuesto. El único que siempre voy a saber es el lado que está opuesto al ángulo de 90 grados que se va a llamar hipotenusa. Ese es el que no falla. Después todos los otros dos son catetos. ¿Cuál es el nombre que recibe cada uno de ellos en opuesto o adyacente? Va a depender del ángulo que elijas. Por ejemplo, si yo elijo este ángulo para trabajar, el que está al frente, ¿sí?, es el opuesto. Y el que está pegado a él es el adyacente. No. Este lado que está acá... Ah, bueno, pero la hipotenusa no cambia, la hipotenusa es siempre la misma. Siempre para armar un ángulo agudo de estos, uno de los lados va a ser la hipotenusa. ¿Está bien? No, siempre la de arriba no, porque por ahí te lo doy vuelta y la hipotenusa es el que está enfrentado al ángulo de 90 grados. ¿Está bien? Ahora, si yo cambio el ángulo de visión y no elijo ese alfa, sino que elijo este otro alfa que está acá arriba, me cambian los catetos. Este pasa a ser el opuesto. ¿Se entiende esto, no? Y esto pasa a ser el adyacente. Muy bien. ¿Hasta acá? ¿Ahora sí, Martina? Eso es lo que ustedes supuestamente ya manejan de años anteriores. Es muy importante que lo sepan bien porque ahora ese triángulo va a aparecer metido acá adentro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo voy a ir a la diapositiva siguiente y voy a trazar determinadas variantes de esto, donde si yo miro esa circunferencia que está ahí, yo voy a tapar lo que ustedes no tienen que mirar. Porque acá hay un montón de cosas que pueden llegar a marearlos y vamos a taparlo por las dudas. No me preocupa todo esto. No me preocupa esto. Por ahora, ¿no? Y no me preocupa esto.
la idea es, ¿cómo encontrar un punto que pertenezca a esa circunferencia? Si la circunferencia es tan importante para nosotros, vamos a tener que encontrar un punto. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a trazar desde el origen. Ahí tendría los dos lados juntos. ¿Se acuerdan que cuando empiezo a marcar un ángulo están coincidentes? Empiezo a girar y ahí encuentro, lo paro ahí. En ese lugar donde frenó, ahí tengo un punto de la circunferencia. ¿Está bien? Y en ese punto que yo tengo de la circunferencia, va a aparecer, trazando un segmento paralelo al eje Y, aparece el triangulito que estábamos buscando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, muevo el lado terminal hasta donde quiera. Cuando lo frené en la circunferencia, se corta con alguien. Ahí donde se corta hay un punto que es de la circunferencia. Desde ese punto trazo un eje, o un segmento, perdón, paralelo al eje Y, y ahí se forma el angulito de 90 grados que va a hacer que este es el triángulo rectángulo que yo... Siempre con el eje X. ¿Está? Si yo trazara, por ejemplo, ahora, miren, un vector. ¿Saben lo que es un vector en física? Sí, no importa, no digamos nada. Si trazara otro ángulo ahora, del segundo cuadrante, o sea, voy a nacer acá de vuelta, pero voy a hacer que termine ahí. ¿Dónde estaría ahora nuestro triángulo rectángulo? Donde se corta el puntito con la circunferencia y desde ahí para acá. ¿Se entiende? ¿Sí? Después, vamos a suponer que estoy en el tercer cuadrante. Vamos a recorrer toda la circunferencia antes de empezar a hacer cosas más complicadas. Si yo estoy en el tercer cuadrante, mi lado inicial y lado terminal coinciden, lo hago girar hasta algún lugar específico, donde yo quiera parar en el tercer cuadrante. Ahí donde paré, la circunferencia y la recta y el lado terminal se cortan en un puntito. Donde se cortan, ahí va a estar el otro triángulo rectángulo. ¿Ven que ahora está mirando para abajo? ¿Se entiende? Y por último, si hiciera uno del cuarto cuadrante, voy a tener que transformar con color celeste. Vamos a trazar el último, del último cuadrante. Nacemos ahí, damos la vuelta y caigo por acá. Ahí donde cae, lo que yo voy a tener que hacer es el puntito donde se corta, unirlo. ¿Por qué hablan a los gritos? Unirlo con el eje X, ¿está? Y desde ahí me voy hasta el origen y ahí estaría el triángulo rectángulo con el cual ustedes trabajaban. ¿Vamos bien hasta ahí? Este punto que se forma acá, en el del color bordó del primer cuadrante, tiene un valor de X y un valor de Y. Sí, dale. Bueno, muy bien. Yo acá elegí cualquiera. Pero yo después te voy a decir, si yo te digo encontrar o dibujar un ángulo del cuarto cuadrante, elegís donde quieras, siempre y cuando caiga en ese lugar. Ahora, si yo te digo un ángulo de 200 grados, vos tenés que saber en qué cuadrante cae. Y para eso vos tenés, claro, cada cuadrante va de a 90. ¿Está bien? Fíjense que donde el lado terminal corta, yo les dije que había un punto. Y siempre que yo hablo en matemática de un punto, tiene dos coordenadas, una en X y una en Y. Si el ángulo está en el primer cuadrante, el punto va a tener coordenada en X e Y positivas. ¿Está bien? Si el ángulo está en el segundo cuadrante, va a tener coordenadas X negativa y positiva. Y si el ángulo está en el tercero, van a ser las dos negativas, y si el ángulo está en el cuarto, van a ser una y una. Esto se lo tienen que saber porque después es fundamental. ¿Está bien? Entonces, depende de donde trace el ángulo y donde se corte con la circunferencia, la X y la Y van a tener un signo distinto. Eso me va a indicar el cuadrante. ¿Vamos bien? ¿El zoom? ¿Vamos bien? ¿Hay mate por ahí o no? Bien. No, café. Café. Ah, café, ¿qué? Cierto. Entonces toma más mate, se acabaron ya los hombres materos. Ahora me preparo el mate. ¿Ahora qué? Me preparo el mate. Eso, Porque vos lo dijiste nomás. gracias. La X en el cuarto cuadrante es positiva. Fíjate que venís para este lado. ¿Estamos? ¿Vamos bien? Bueno, entonces cualquier punto que yo determine en la circunferencia, ¿de dónde sale? De que el ángulo terminal se movió y se cortó con la circunferencia.
Depende de que esos valores sean positivos o negativos, depende de que esos valores sean positivos o negativos, van a ser los signos. Entonces yo, por ejemplo, les digo a ustedes, tengo el punto -2, -1. ¿A un ángulo de qué cuadrante pertenece? Del tercero. ¿Está claro? Muy bien. ¿Ven que esto... ¿Por qué pasa eso? Por definición. Bien, por definición, porque cuando vos haces primero el eje X, vos tenés en el eje X los números reales. Entonces vos pones un 0 y trabajás para un lado todos los positivos y para el otro todos los negativos. Con el eje Y para arriba es positivo y para abajo es negativo. Yo recién dije un punto que sea -2 de X y -2 de Y. Entonces cae por acá abajo. Por ahí está bien. ¿Está bien? Así como resulta fácil, en un ratito van a ver que se empieza a mezclar todo y vos decís, qué sé yo, lo que estoy dibujando. Por eso es importante que ustedes, su cabeza tengan una circunferencia metida en el origen de coordenadas y saber que hay 4 cuadrantes y signos dando vuelta por todos lados. Sí. ¿El ángulo siempre necesitas o se puede registrar? Depende. Yo te puedo decir dibujar un ángulo del segundo cuadrante. Y vos dibujás cualquiera y me decís qué coordenadas son esos valores. ¿Estamos? Sí. Bueno, miren, yo tengo la circunferencia. Una circunferencia, yo no sé si han visto en algún momento, forma parte en matemática de algo que se llama superficies cónicas. Y la fórmula que tiene de circunferencia es eso que yo le recuadré ahí. El valor de la x al cuadrado más el valor de la y al cuadrado va a ser igual al valor del radio al cuadrado. Como en radio nuestra circunferencia es 1, directamente esto es igual a 1. Es como aplicar ya van a ver, no voy a decir nada todavía. ¿Fórmula de rayos y eso? No, fórmula de la circunferencia. Se las voy a escribir acá abajo. La fórmula dice x al cuadrado más y al cuadrado igual al radio al cuadrado. Ah, radio. Claro, ¿por qué yo puse 1? Porque en nuestro caso, la circunferencia con la cual nosotros vamos a trabajar tiene que ser de radio 1 para trigonometría. Entonces, eso es lo que se llama la ecuación de una circunferencia. Claro, nosotros vamos a trabajar siempre con la radio 1, ¿no? Exacto. Sí. Muy bien. Ecuación de la circunferencia. ¿Puede ser que esto se resuelva parecido a lo que estamos dando en física? En plano inclinado. ¿Cómo es? ¿Se llama? Pero es lo mismo, más o menos, ¿no? Es lo mismo. Mirá, te voy a hacer un dibujo a ver si ustedes se ubican, para que vean que si nosotros, los profes, nos pusiéramos de acuerdo, sería tan fácil para ustedes. Sí, Martí. Miren. No digan nada todavía. Bueno, vamos a borrar eso porque me quedó retorcido. Quedó como Beto. Sí, pero no es plano inclinado, es ¿cómo es? ¿Qué se llama? ¿Plano inclinado? Qué feo que no sepa el nombre de lo que está dando en física. En ese plano inclinado aparecen lo que se llaman fuerzas. ¿Sí? La fuerza que hace la fuerza del peso que tiene y ustedes lo que hacen con esto es descomponerlos según los ejes. ¿Sí? ¿Puede ser que a la I siempre trabajemos con seno y a la X siempre con coseno? Sí. ¿Y por qué pasa eso? Ahora viene en un ratito. Porque en tu triángulo, acordad, voy a anotar acá lo que vos dijiste, Martina. En la I trabajamos con seno. Este aporte fundamental que ha hecho Martina yo diría que a la sociedad, realmente era lo que yo estaba por decir hace un rato y como me ganó, se lo voy a compartir para que vean que... En la I trabajamos con seno en física y en la X, en realidad no es en la, es en el, porque los dos son ejes, pero bueno, no vamos a entrar en cuestiones de género con los ejes y total. Ya sería el colmo que nos enojemos con los ejes. Bueno, eso que vos dijiste, ahora va a aparecer en un ratito y vas a ver que tenés toda la razón del mundo. Es lo mismo que ustedes hacen en física. Proyectan cada fuerza sobre uno de los ejes para ver la fuerza horizontal y la fuerza vertical. Perfecto. Sí, es eso. Muy bien, entonces, ¿cómo sé yo si un punto cualquiera pertenece a una circunferencia? Vamos a suponer que me dicen, bueno, a ver, el punto 1, 2. ¿En qué cuadrante estaría el punto 1, 2? En el primero. ¿Está dentro de esta circunferencia radio 1? Y lo que vamos a hacer es, siempre que yo tenga un punto, el primer valor es X y el segundo es Y. Entonces
Entonces lo que yo hago es, en el lugar de la X pongo 1, ¿sí? Y en el lugar de la Y pongo 2. Hago esta cuenta. ¿Cómo sé si pertenece? Me tiene que dar 1 de resultado. Bien, con la calculadora Martina, después de 3 meses de clase. Pero bueno, nunca es tarde. Supongo que no sacaron la calculadora para hacer 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. No, ¿no es cierto? Era para aprenderla. ¿Para qué? Está bien. Bueno, eso lo hicieron con calculadora. No. Muy bien. Y esto me da 5. No me da 1 ni loco. ¿Qué quiere decir esto? Que este punto P, que tiene 1 de X y 2 de Y, está afuera, está por acá. Y ahí lo comprobé con la fórmula. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Cuando yo probé el punto 1, 2, voy a borrar todo esto porque es un lío. Acordate lo que dijiste, Martina. En la Y trabajamos con seno, en la X trabajamos con coseno. Cuando yo quiero probar si este punto está en la circunferencia, le aplico la fórmula, lo igualo a 1, me dio 5. ¿Qué quiere decir? Que P no pertenece a la circunferencia. Y miren, es verdad. Si es 1, 2, acá sería 1 y el 2 de la Y estaría por acá arriba. O sea que el puntito P, si yo lo continúo, ¿dónde va a estar? Va a estar acá arriba y efectivamente no está dentro de la circunferencia. ¿Estamos de acuerdo? Ahora pregunto, ¿el 1, 0 está dentro de la circunferencia? Vuelvo a aplicarle la fórmula cuando reemplazo y este sí está en la circunferencia. Y miren, ¿dónde lo veo? 1 de X, 0 de Y es este puntito que está acá. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, ¿cómo compruebo yo si hay un punto que pertenece a la circunferencia o no? A la circunferencia unitaria de la trigonometría. Lo reemplazo en esta fórmula y me tiene que dar 1. Elija el punto que elija. Si yo lo reemplazo acá y no me da 1, el punto no está en la circunferencia. Problemas técnicos. ¿Ahora sí? Ahí está, perfecto. A mí me daba justo acá. Bueno, muy bien. ¿Vamos bien hasta acá? Te calentás, Ajá, sí. Lo único bueno del barbijo es que te calienta en invierno, no hace tanto frío. Sí, está bueno. Perfecto, ya sabemos cómo sacar un punto de la circunferencia. Miren ahora. Cuando yo saco un punto de la circunferencia o encuentro un punto, por ejemplo, en este ejercicio de la izquierda un punto P y en este ejercicio de la derecha un punto P acá abajo. Voy a dibujar, algo que ustedes ya saben, pero vamos a volver a dibujar, que acá no está presente, lo que se llama el lado terminal, ¿no es cierto? Para poder encontrar ese punto. Lo hago girar y ahí es donde se cortó el punto. En el otro lo hago girar y ¿qué pasó? Lo marco para este lado. ¿Está bien? Eso es todo lo que venimos diciendo hasta ahora. ¿Qué quiero decir con esto? Que ese punto P que se marca donde el lado terminal choca con la circunferencia, determina sobre la misma circunferencia un elemento nuevo. Ese elemento nuevo que determina se llama longitud de arco. Fíjense, desde acá hasta allá es positivo ese valor. ¿Por qué? Porque el ángulo giró en sentido positivo. Y cuando vine para acá, desde acá para atrás, el valor de t es negativo. Espera, ¿qué es ese valor de t? Ese valor de t es tan importante porque ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser, si nosotros tuviéramos los ejes, la medida que toma sobre el eje de las x. Si yo pudiera medir esta curva que está acá, va a ser para este ángulo en particular lo que mide en el eje de las x. Por ejemplo, vamos a suponer que este t, que es mayor que 0, sea 1,2. ¿Cómo voy a dibujar la circunferencia? En el eje x. Voy a ir al eje x y voy a marcar 1,2. ¿Y eso a qué va a representar? A la medida del ángulo en forma decimal. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos grados en forma de pi y en forma de número real? Bueno, el número real en esta figura lo veo sobre la circunferencia. Eso se llama longitud de arco. ¿Está? Entonces vamos a suponer que este ángulo sea de 120 grados. Un ángulo de 120 grados va a tener, cuando lo dibuje en el eje X, la medida que ocupa el arco o la longitud de arco que determina. Por ejemplo, si yo dibujara otro acá, ese de color negro tendría una longitud de arco desde que sale la circunferencia hasta que llega ahí.
Si yo esa curva la estiro, sería lo que mide en el eje de las X. Si voy para atrás, es negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo lo dibuje, el ángulo va a ir dibujado para atrás. O sea, acá lo que estamos dando, ¿qué es? La relación que existe entre el ángulo medido en grados, pasándolo a pi, después escribiendo como número real y ahora viendo dónde lo puedo observar a ese número. Cuando está abajo, por decirlo de una manera medio vulgar, siempre es negativo, digamos. Cuando va para abajo, ojo, porque si vos venís de acá y tu vector y tu número, perdón, y tu lado terminal, disculpen, está para abajo, como dice Martina, por ejemplo ese, y el ángulo salió desde acá, el valor va a ser positivo. ¿Y cómo le damos cuenta de dónde sale? Siempre sale de 0 y te van a decir, por ejemplo, para un ángulo de 30 grados, entonces vos agarrás para el lado de arriba. Ahora, si yo quiero que me pase este de la derecha, te voy a tener que decir que el ángulo es negativo. Te voy a tener que dar la información esa. Ahora, miren, por ejemplo, y acá vamos a ver si lo hacemos con un problemita. Vamos a suponer que yo tengo los ejes. ¿Sí? No tengo ni idea cuáles son los ejes. Vamos a dibujarlo de la manera más rápida y simple posible. Entonces tengo el eje X. Con razón lo dibujaba. Estaba dibujando otra cosa. Tengo el eje X. Voy a poner la circunferencia acá adentro, ¿no? Vamos a dibujar una circunferencia cualquiera. Vamos a suponer que sería esa circunferencia trigonométrica. ¿Está bien? Y me falta el eje Y, que lo vamos a trazar ahora. Esperemos que quede lo más centrado posible. Bueno, tengan paciencia ustedes. Ahí quedó centradísimo. ¿Sí? Yo les pido a ustedes un ángulo de 60 grados. ¿Sí? ¿Se acuerdan que era el que habíamos hecho? Entonces, el problema sería dibujar un alfa de 60 grados. Es facilísimo dibujarlo en grados, porque resulta que yo voy a decir, bueno, a ver, ¿cómo hago para dibujarlo? Me voy a ir al lado inicial, me voy a poner sobre el lado inicial y voy a hacer girar el otro lado. Entonces, voy a arrancar acá y con el transportador que ustedes en algún momento usaron, trazan un ángulo de 60 grados. Listo. En ese ángulo de 60 grados, que sería dado por esta amplitud que es positiva, encuentro que acá estaría el puntito P. ¿Estamos de acuerdo? Exactamente, donde la flecha corta la circunferencia. Muy bien. Ese punto P, que está ahí, determina sobre la circunferencia ahora una curva, que sería eso que está ahí, que lo vamos a llamar con la letra T. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Muy bien. Sí. Pero si el punto P es siempre donde cortan la circunferencia, ¿no pertenecería siempre a la circunferencia? A ver si yo te escuché bien. Si el punto P es donde corta la circunferencia, ¿sería un punto de la circunferencia? No, pertenecería siempre, y lo de antes, digamos, Ah, sí, por supuesto. lo Cuando de yo hablo de pertenece y no. en este caso, si yo trazo un ángulo y donde corta, siempre va a pertenecer, seguro. Lo que habíamos hecho antes era para ver cuándo un punto no pertenecía, nada más. Pero nosotros vamos a trazar ángulos y donde se corta, ahí seguro que pertenece el punto P. ¿Está bien? Ahora, miren ese puntito, esa curva que yo estoy dibujando de rosado. Si yo quiero pasar esos 60 grados a pi, a radianes, que fue lo que hicimos en el ejercicio anterior, va a ser 60, ¿se acuerdan cómo era? Por pi sobre 180, el factor de conversión eso. Esto me va a quedar, hagan esta cuentita. Vamos a hacerlo acá, así queda escrito para futuras preguntas. 60 multiplicado 60 grados por pi sobre 180. Si ustedes hacen esta cuenta... 180 grados. Sí, no pongas grados, ponés 180 directamente. Esto les va a dar, claro, 1/3 de pi. ¿Estamos de acuerdo? Ese 1/3 de pi es la medida en otro sistema del mismo valor expresado en sistema sexagesimal. Hasta ahí lo dejamos en pi. Ahora, ¿dónde puedo verlo rosado? ¿Qué van a hacer ustedes?
van a ser 1/3 y lo van a multiplicar por 3,14. Acuérdense que podemos usar el número entero. ¿Eso para? Ahora viene. Decime cuánto vale primero. 3,28. ¿Cuánto? 3,28. 3,28. Porque yo no lo pasé a fracción a 1/3, o sea, era un número larguísimo y después lo multipliqué por lo que vos dijiste. O sea que vos hiciste 1/3 y te dio 0,33 y a eso lo multiplicaste por pi. Claro, yo hice 60 por pi dividido 180 y me dio un número largo. Y a eso lo multipliqué. Pará. Vos hiciste 60 por pi. Claro, ¿Y cuánto te dio? Y lo dividiste por 180. ¿Y cuánto te dio eso? 60 por... Me dio 1,047 y sigue. Muy bien, te dio 1,047. Ese es el resultado que va acá. Vos ya hiciste el paso directamente. Ah, ¿Está bien? sí. ¿Qué es ese 1,04? Ese 1,04 encontramos acá como número real. ¿Ven que acá ya no aparecen unidades, no aparecen el pi, no aparece grados? Es lo que mide ese arco T. Arco T. Longitud de arco T. ¿Se entiende? Entonces, ¿Qué sería la tensión en física? no. No, está bien. La tensión en física son los vectores que vos proyectás. Entonces, ¿y para qué me sirve ese valor de T? Cuando yo vaya a hacer el gráfico de la función. El valor de T es la longitud de arco que me da el número real que representa el ángulo. Por ejemplo, yo arranqué de un ángulo de 60 grados, lo pasé a pi, lo dejé como 1/3 de pi y ahora lo multipliqué, hace 1/3 por 3,14. Ese numerito es lo que mide este segmento que está acá, curvo, rosado. Ese valor de T lo vamos a escribir acá. Ese valor de T se llama longitud de arco. ¿Y qué es la longitud de arco? Es, para nosotros, el número real que representa, tendría que sacarle la mayúscula, pero déjenlo así nomás, no se hagan problemas, que representa al ángulo, en este caso, original, o sea, el ángulo para nosotros de 60 grados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ahí es donde yo ahora puedo ver ese ángulo, ese valor de 1,04 que serían radianes, ¿a dónde lo puedo ubicar yo? ¿Dónde está? Está sobre la circunferencia y ¿hasta dónde va? Hasta donde el lado terminal y la circunferencia se cruzaron, que sería el puntito P. Y les decía recién, ¿y esto en qué lo voy a usar yo? ¿Dónde lo puedo llegar a utilizar? Y acá viene algo que ustedes van a hacer mucho a partir de pronto. ¿Qué es esto? A partir de pronto. Y van a hacer esto, miren. Vamos a suponer que yo tengo los ejes. Y voy a tener que graficar la función trigonométrica seno o coseno. Eje X y eje Y. ¿Qué voy a dibujar yo en el valor de T? ¿O dónde va a aparecer ese valor de T? Que me dio 1,04. Ese valor de T va a ser, por ejemplo, vamos a suponer que es por acá, ahí va a estar el número 1, bueno, un poquito más allá, que va a estar el 1,04. Sí. Claro, el punto T, digamos, sería donde está en el eje X. Digamos, es el punto del eje X. No es que... Sí, lo que está en el eje X realmente es la medida de la curva esa, ¿ves? Claro, sí. Esa medida que yo estoy trazando acá, vamos a hacerlo un poco Ese más. sería el 1,4. Exactamente. ¿Qué vendría a ser? Vendría a ser la medida en número real del ángulo de 60 grados. O sea que cada ángulo va a tener su expresión como número real. 60 grados mide 1,04. 90 grados va a medir tanto. Todos los ángulos. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer acá? Vamos a ir obteniendo que para cada valor de X haya un valor de Y. Y el dibujito que nos va a ir quedando, van a ver ustedes que va a ser así y va a ser algo así. Y ahí vamos a dibujar la función seno.
¿Está más o menos? Pregunte. ¿Lo último? Bueno, lo último no lo entendieron porque yo fui muy rápido, pero miren, vamos de vuelta. ¿Qué fue lo que hice yo al principio? Hasta ahí sí, el 1,04 representa en número real al ángulo de 60 grados. Y ese valor, si ustedes van a ir a la calculadora y pongan la calculadora seno de 60, a ver qué les dice. Seno de 60. 0,86. Entonces, el seno de 60, si lo voy a usar en la calculadora,